Hola jóvenes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más de su materia, ética profesional. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes esta semana, en la cual pues ya estamos sobre lo que es este tiempo del segundo parcial. Hoy vamos a trabajar con un tema que considero también muy importante en el ámbito de la ética profesional, porque el perfil del criminólogo pues va mucho más allá de lo que podemos imaginar. El perfil del criminólogo siempre se va a desarrollar en todos los ámbitos donde tenga que ver con servidores públicos, donde tenga que ver con personas que de cierta manera prestan un servicio a la comunidad. Y hoy por hoy, pues no es la excepción. Hoy vamos a hablar de una de las instituciones más representativas en el Estado. Y me refiero al tema de la aplicación de la ética profesional en el ámbito legislativo. Si gustan anotar, por favor, aplicación de la ética profesional en el ámbito legislativo. Fíjense, jóvenes, que el hablar de este tema es ir mostrando un panorama donde sabemos que dentro de lo que son los tres poderes de la Unión, lo que es el Ejecutivo, lo que es el Legislativo y el Judicial, existe este segundo, donde se hacen propuestas, donde se hacen reformas, donde se derogan artículos, leyes, normas. Y eso es muy importante porque tiene que ver mucho con el actuar de los servidores públicos, sobre todo en beneficio de la comunidad. Este tema, jóvenes, de la aplicación de la ética en el ámbito legislativo, pues nos lleva un poco a reflexionar de todos los aspectos que se deben de tomar en cuenta, ya que pues se ven involucrados muchos sectores de la sociedad. Por mencionarles, en el ámbito de la educación, de la salud, ¿sí? Sobre todo el de seguridad pública, porque sabemos que una reforma afecta o de cierta manera viene a mejorar en ese sentido ese orden jurídico que tanto deseamos, esa paz que tanto deseamos hoy por hoy en nuestro México, en nuestro Jalisco, en nuestra zona metropolitana. El hablar de la ética profesional en el ámbito legislativo es hablar de algunos parámetros o puntos que yo considero muy importantes, de los cuales hoy les voy a hablar. Fíjense bien, el hablar de este tema es hablar de la legalidad, es hablar de la formalidad que se le deben de dar a cada una de las cosas, es hablar de la pluralidad, no es hablar de uno solo, sino es hablar de un grupo. Otro aspecto muy importante es la tolerancia, un valor que yo considero demasiado importante en materia de servidores públicos respecto a los pactos, la estabilidad jurídica, política y la eficacia jurídica. Fíjense bien, estos son los puntos en los cuales la clase del día de hoy nos vamos a centrar y vamos a darle el enfoque hasta donde la ética profesional en todos los ámbitos, como lo venimos hablando en la clase pasada, en el ámbito de los servidores públicos, ¿sí? En ese ámbito tan importante donde se tiene que conjugar la ética, la moral, la norma, todo lo que hemos venido trabajando durante estas clases, qué tan importantes son. Bueno, primeramente vamos a hablar lo que son los principios éticos. Yo considero, jóvenes, que siempre va a ser la base de todo actuar. En todas las profesiones, como así lo decía, la deontología forma parte de una base muy primordial en materia de la formación del profesionista hoy por hoy. Hablar entonces de los principios éticos, los cuales se componen de los valores éticos como parámetros y los puntos de referencia de los actos del hombre. Fíjense, jóvenes, que en todas nuestras etapas de nuestra vida, en los trabajos que vamos tomando, yo considero que siempre hay que hacer un alto para analizar, ¿sí? Para responder, para evaluar, para ver la manera en la cual
pues vamos a mejorar, y sobre todo, si hubiera algún error, si hubiera algo que estamos fallando, los parámetros nos van a ayudar para distinguir en qué podemos mejorar o en qué podemos cambiar. Por lo tanto, en los principios éticos se aplican cuando hay una actividad humana, y en la ética profesional no habrá excepción, ya que ésta necesita de ella para cumplir los fines. Fíjense, jóvenes, las clases yo considero que siempre son poco a poco como se van dando una retroalimentación, y sobre todo ir reafirmando cada uno de estos conceptos. Yo considero que la ética profesional pues no puede dejarse de lado ante de repente tantas injusticias, de repente tantas situaciones en las cuales los servidores públicos abusan de su poder. Por lo tanto, este tema pues va muy encaminado sobre todo a que se debe de emanar la norma para que se convierta en la que ampare a la sociedad. Fíjense que donde quiera que vayamos siempre debe de existir un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho debe de dárnoslos los diferentes órganos jurisdiccionales que existen en nuestro país. Mas, sin embargo, todo esto se debe llevar a cabo de manera, como lo dice aquí la diapositiva, amparar a la sociedad. Así es que en este caso, los legisladores que son puestos por el voto de todos los ciudadanos, ¿sí?, deben de aplicar la ética para que cada uno de esos artículos, reformas, pues lleven a cabo su función como realmente se ha requerido. Al final de cuentas, recuerden que el derecho no puede ir en detrimento a las personas, mas sin embargo, en la práctica, en la ética profesional, pues sí se deben de tomar en cuenta, como lo dice el tema del día de hoy, los principios éticos. Bien, el hablar de los principios éticos crean normas generales por órganos en específico, que son llamados para que se concentren en una persona como su ejecutor. Fíjense, jóvenes, que los criminólogos hoy por hoy estamos llamados para ser líderes. Estamos llamados para dirigir personas, para dirigir ciudadanos, para dirigir servidores públicos, y de cierta manera ir generando ese ejemplo para trascender, sobre todo en la prosperidad. Yo considero que cada uno de ustedes, el día de mañana, que representen alguna institución, ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal, de cierta manera tomar decisiones que sean propias, decisiones que de cierta manera sean asertivas. ¿Qué significan asertivas? Pues que verdaderamente sea lo que necesitan las personas, y la ética profesional pues no puede ser la excepción. Por lo tanto, todo esto son llamados decretos y reglamentos que a la vez son promulgados en favor del pueblo. Si se fijan, hasta ahorita siempre llevamos de frente lo que es el bien común. ¿Qué es el bien común? Todo lo que a los ciudadanos les interesa, a los ciudadanos pues se les considera como un valor inherente, un valor que por naturaleza les corresponde. Por lo tanto, en este tema de la ética profesional aplicada en este ámbito, pues no nos deja de lado a lo que es la criminología. Por lo tanto, son conceptos que deben de estar bien aplicados. Bien, continuamos. Legitimidad popular. Fíjense, jóvenes, que aquí cabe primeramente entender qué significa la palabra legítimo. Por ejemplo, continuamente escuchamos, mira, este libro es legítimo porque el autor fulanito lo escribió. Este vehículo es legítimo porque tiene una factura y está registrado ante un órgano gubernamental como lo es Hacienda. Esta casa es legítima porque tiene escrituras y la compramos de esta manera. En materia de ética profesional, hablar de la legitimidad popular, fíjense bien, jóvenes, se refiere a la aceptación popular de una autoridad por lo general, donde es una ley
que regule al régimen y no debe de generar un estancamiento legislativo. Yo considero, jóvenes, en este tema que como servidores públicos la legitimidad es algo, un valor que nunca debemos de perder, y sobre todo la legitimidad en materia de servidores públicos nos la da el Estado. ¿Quién es el Estado? Pues los organismos gubernamentales, nosotros los representamos. Y de cierta manera, como lo dice aquí, esa legitimidad no va a generar un estancamiento legislativo, ya que como ustedes saben, la criminalística y la criminología, pues del 2016 para acá, pues ha ido generando bastantes progresos. Progresos en el sentido, en el beneficio en favor de las víctimas, en beneficio también, aunque muchas veces pareciera injusto, en el imputado, respetándole sus derechos. Esa es la legitimidad que solamente se puede dar a través de los órganos gubernamentales. Por lo tanto, yo considero que es llamado lo legítimo, que lo legítimo también es considerado como lo aceptado, lo reconocido, lo convalidado, lo idóneo y lo competente. Son aspectos que van cargados muy a la legitimidad y son aspectos que en la ética profesional no debemos de perderlos de vista. Siempre todo lo que hagamos, jóvenes criminólogos, sea y tenga un carácter de legítimo, reconocido, convalidado y lo idóneo y sobre todo lo competente. ¿Sí? Por lo tanto, en la legitimidad popular es cuando la mayoría habla que tiene el poder de definir la realidad cuando todos se emprenden el mismo camino. Considero yo que cada uno de ustedes en los diferentes ámbitos que se desarrolle siempre va a tener una misión. Pero siempre, yo creo, jóvenes, que todo lo que hagamos siempre debe de tener un sentido de resonancia. ¿Sí? Acuérdense que los que nos evalúan en este ámbito de los servidores públicos, pues son los ciudadanos y ellos son los que nos van a decir o nos van a reclamar si no estamos haciendo lo correcto. Por lo tanto, la legitimidad popular se refiere también a que todos son parte de un proyecto donde se debe de llevar la igualdad y la equidad. Fíjense, jóvenes, dos conceptos bien importantes, igualdad y equidad. Hasta dónde estar en un puesto como servidor público nos lleve a tratar siempre a las personas por igual, jamás discriminarlos, jamás excluirlos de situaciones como estas. Y sobre todo, pues, todo esto de la mano de las leyes, todo esto de esa legitimidad que solamente el Estado o a través de ellos se puede dar. Bien, continuamos. El hablar de este tema, también, jóvenes, es hablarle de un aspecto bien importante como lo es la formalidad. Fíjense que hoy por hoy el servidor público cada vez más yo considero que es más exigente con lo que hace. Si estamos hablando de lo legítimo, si estamos hablando de la norma, de la ética, el darle la formalidad a través de la aplicación de la ética, ¿sí? En el ámbito legislativo, pues la formalidad no puede quedar por fuera. A mí me queda muy claro que cada uno de ustedes tiene su personalidad, su perfil, pero esta parte jamás la podemos perder. Fíjense bien, el hablar de la formalidad se refiere a esa manera o forma como queda plasmado en un ordenamiento jurídico. Estamos hablando de artículos, estamos hablando de normas, de leyes, estamos hablando, inclusive se me viene ahorita a la mente, tratados internacionales en materia de derechos humanos. En la ética profesional, pues precisamente debe quedar plasmado, ¿sí? En documentos, debe de quedar plasmado de cierta manera que se transmita, que sea de conocimiento público, ¿sí? Hasta dónde, jóvenes, todo esto viene a llevar tiempos y formas que debe de cumplirse en su creación. Yo creo que cada uno de ustedes, y estoy bien seguro, siempre le dará formalidad a su trabajo, siempre le va a dar formalidad a todo lo que realicen y sobre todo,
jamás perder de vista lo que son las leyes en nuestro sistema actual político mexicano. Bien, continuamos. Otro aspecto que también considero muy importante, jóvenes, es la pluralidad. Fíjense bien, hablar de la pluralidad se refiere a muchos, a todos. La pluralidad en aplicación de la ética profesional en el ámbito legislativo nos lleva a tratar a todos de una manera igualitaria. Obvio, jamás perdiendo de vista los valores, la no discriminación y la igualdad. Bueno, hablar de la pluralidad, sí, yo considero, jóvenes, que es totalmente determinante para la definición de prioridades y la construcción de decisiones. Fíjense que hoy por hoy se tienen que estar tomando decisiones rápidas, se tiene que estar tomando decisiones inteligentes y sobre todo siempre llevar de frente ese sentido común, el beneficio de la sociedad. Pero esas decisiones tienen que ser inteligentes, dirigidas hacia donde esa parte nos sirva de manera corresponsable para obtener soluciones y decisiones que cambien el rumbo del país. Fíjense, hay personas que todavía no comprenden el sentido de ser un servidor público. Un servidor público que no se sirva de los demás, un servidor público que aplique verdaderamente esa ética profesional con todo el poder que le ha dado el Estado. Por lo tanto, yo considero que todo servidor público en este ámbito es el portavoz de las causas ciudadanas, mediante la dignidad y el respeto, dándose así la pluralidad del pueblo. Fíjense, aquí volvemos a tomar una de las palabras que tomábamos al principio de lo que es esta materia, la dignidad. Ese valor absoluto, único, que las personas no se pueden desprender, ni cortar, ni ceder. Por lo tanto, en este subtema que es la pluralidad, siempre debemos de buscar el bien común de todos los ciudadanos. Otra parte que yo considero importantísima en la ética profesional en el ámbito legislativo es en relación al respeto a los pactos. Fíjense que hoy por hoy la palabra gestionar se ha convertido en una herramienta en la cual, pues para poder lograr muchas veces los objetivos tenemos que gestionar ideas, programas, planes, que en materia de la ética profesional pues no puede quedar de lado. Fíjense bien, el hablar en relación al respeto a los pactos se refiere al cumplimiento de los acuerdos establecidos por las diferentes corrientes políticas y plasmados en las normas. Fíjense que toda esa gente que está en la Cámara de Diputados y Senadores están dirigiendo a un país en materia de leyes, en materia de normas. Mas, sin embargo, en materia de seguridad pública, pues de cierta manera, criminólogos y criminalistas llevamos un bracito, una ramita, que de cierta manera tiene mucho que ver. Y sobre todo, como aquí lo dice, esos acuerdos, esos planes, esos programas que se llevarán a cabo. Bien, hay otro aspecto que también yo lo considero muy importante y siempre, licenciados en criminología y criminalística, debemos de hacerlo saber a toda la ciudadanía. Todo lo que de repente, obvio, lo bueno es lo que más vamos a resaltar, lo malo es lo que tenemos que evaluar, viene lo que es la información al elector. Bueno, aquí principalmente se refiere al dar a conocer oportunamente a los ciudadanos la actividad legislativa de lo que se desarrolla. Fíjense que yo siempre lo he pensado que un criminólogo tiene un perfil para acomodarse en muchas áreas de gobierno. Y yo creo que también no debemos de poner barreras ni límites a los criminólogos hoy por hoy. Y todo esto, con el conocimiento que adquirimos y con lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, como aquí lo dice en la diapositiva, hay que siempre dar a conocer los logros. Acuérdense que al final de cuentas, todo eso que se publique, todo eso que se sepa,
viene a dar renombre a tu trabajo. Y de los errores no te preocupes. Yo creo que todos los tenemos y de cierta manera hay que aprender de cada uno de ellos. En esta parte hay que tomar en cuenta las reformas, las aportaciones, las propuestas, las derogaciones y las necesidades que tenga toda la ciudadanía al pleno. A mí me queda muy claro que hoy por hoy en ética profesional estamos obligados a escuchar a las personas, estamos obligados de cierta manera a coadyuvar. ¿Qué es coadyuvar? Intercambiar información, ¿sí? Al final de cuentas, todos los hacemos eso de la seguridad pública. Bueno, tanto en el ámbito estatal como el federal. Fíjense que esto es de ir y venir. Yo creo que hasta el ámbito municipal, en los gobiernos municipales, cabe todo esto. Ya les decía yo hace un momento, todo esto va muy de la mano de los servidores públicos, muy de la mano de servir a los demás. Bueno, cuando llevamos ya un camino andado y estamos llevando a cabo de manera objetiva, o sea, me refiero a la visión y a la misión, viene una parte dentro de este tema de la aplicación jurídica en el ámbito de la ética profesional, como lo que llamamos hoy por hoy la estabilidad jurídica. Fíjense que cuando ya se llega a una etapa donde hemos logrado empatar con muchas de las ciencias que forman parte de la procuración de justicia, viene a darse una estabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir la estabilidad jurídica? Fíjense bien, se considera principalmente aquellas que se modifican o se crean nuevas leyes. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, lo que es el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de seguridad pública, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta donde cada uno de ellos, pues de cierta manera, vienen a dar esa estabilidad jurídica que hoy por hoy en los juicios orales, en materia, podemos decir, familiar, mercantil, en materia, todo lo que tenga que ver en beneficio de la sociedad, en beneficio del pueblo, siempre tendrá que ver y será de incumbencia de los que trabajamos en las materias de criminología y criminalística. Por lo tanto, para que se tenga un marco jurídico que corresponda a sus necesidades. Fíjense que yo reflexiono y creo que la ética profesional en el ámbito legislativo forma una parte muy primordial en cada una de las etapas en las cuales se va desarrollando un servidor público. Bien, luego viene otra parte que de repente cuesta trabajo entenderlo, jóvenes, porque la política muchas de las veces no es lo que pensamos, mas sin embargo tenemos que tocar algunos puntos importantes acerca de la estabilidad política. ¿A qué se refiere con esto? Fíjense bien, a mí me queda claro que el pueblo es el más importante y yo lo considero muchas de las ocasiones como el gobernante. Por lo tanto, debe de existir quien pueda dirigir a este. En este caso, como yo les comentaba al principio, los criminólogos estamos diseñados para ser líderes. Líderes que el Estado nos generará esas oportunidades y sobre todo las podemos llevar a cabo. Pero siempre, como se los comento, no debemos de dejar a un lado la ética profesional, la moral, los valores, todo lo que la deontología nos ha planteado, como al principio lo hablábamos en clases. Por lo tanto, este poder legislativo del Estado, obvio, da esa estabilidad jurídica en los términos como legislar, el fiscalizar, los órganos del poder. Fíjense, si le damos el toque donde entraría criminología y criminalística, pues fíjense nomás, ese poder legislativo es en el cual nos vamos a basar para que nuestro actuar como servidores públicos
esté debidamente requisitado en la ley, y sobre todo pues de que los servidores públicos no se salgan de ese ámbito que por ley les da el Estado de jurisdicción y jurisprudencia. Por lo tanto, yo considero que el Estado debe de ser el más importante órgano de control en toda democracia. Y cuando me refiero al órgano más importante, me refiero a que se tiene que supervisar, se tiene que verificar que las cosas se hagan de una manera correcta y debida. Por lo tanto, el Estado lo podemos considerar como contemporáneo, el de hoy. La función del poder es controlar de cierta manera al Ejecutivo, al Judicial, en ciertos ámbitos. Acuérdense que todo va a emanar de la ley y dependen uno de otro. El legislativo del Ejecutivo y el judicial del legislativo y del Ejecutivo. Al final de cuentas, por algo fueron creados. ¿Sí? Bueno, el hablar de este tema yo quisiera reafirmar un poquito más, y me llamó mucho la atención en materia de la ética profesional, la estabilidad jurídica. ¿Por qué lo quiero volver a tocar? Porque hay puntos como por ejemplo que no se deben de perder de contexto. Por ejemplo, el Estado tiene la facultad de aprobar y él tomará las decisiones de la vida de un país. Para bien o para mal, hasta el día de hoy, el año 2022, el Estado siempre no ha dejado de fungir como el que conlleva y representa a todas esas personas que han sido elegidas por sus facultades, por sus características, para representarnos ante lo que viene siendo esos órganos gubernamentales en muchas materias, jóvenes: seguridad pública, medicina, educación, medio ambiente. Al final de cuentas, en todos hay servidores públicos y en todos va a aplicar la ética profesional. Por lo tanto, yo considero, jóvenes criminólogos, que es el momento donde se deben de tomar decisiones importantes y sobre todo cómo enfrentar y las decisiones que se van a tomar en representación de la sociedad. Creo yo, y por conocimiento de causa y experiencia propia, jóvenes, tenemos que irnos con la mente muy en alto cuando hacemos lo que verdaderamente nos toca hacer. Eso que llamamos el deber ser. Por lo tanto, déjenme decirles que no siempre vamos a tener la razón en el perfeccionamiento de las leyes, sino debemos de resolver los que verdaderamente emergen de la comunidad para analizar. Me queda claro que siempre, jóvenes, buscamos ser perfectibles, no perfectos, porque perfectos pues nadie puede alcanzar ese grado, pero el ser perfectibles de cierta manera nos ayuda para entender nuestros errores, y sobre todo los que estamos en materia de procuración de justicia, poder tener ese discernimiento que solamente la ética profesional, a través de los valores, a través de esas ciencias auxiliares, se vendrán a fortalecer. Por lo tanto, ¿sí?, yo considero, fíjense bien, y con esto quiero cerrar mi tema, que las grandes reformas del Estado han surgido del tema realizado en las cámaras legislativas. Creo, muchachos, que este tema que hoy por hoy lo tocamos y hoy por hoy lo comparto aquí con ustedes a través de la materia de la ética profesional, nos debe de llevar a analizar cómo cada uno en sus ámbitos de profesionista va a aportar ese granito de arena. Algunos desde el Poder Legislativo, otros de la mano del Presidente de la República en el Poder Ejecutivo, y nosotros de la mano del Poder Judicial. Jueces, ministerios públicos, policías, criminólogos, criminalistas, peritos, medicina forense, todos de cierta manera tenemos que ver en el ámbito profesional. Hoy por hoy, la criminología y la criminalística son ciencias de vanguardia, y sobre todo nos debe de llevar a tener empatía,
a poder seguirnos preparando y sobre todo no perder el punto de vista humano, no perder el punto de vista de la moral y la ética, que es algo que jamás nos vamos a poder separar. Pues no me queda más que decirles muchas gracias y sobre todo, jóvenes, no lo olviden, en la plataforma va a quedar una tarea para esta semana y va a quedar una actividad en clase. No dejen de revisarlo. Recuerden, les doy para que sigan en su oportunidad que tengan durante la semana. Vean el video, tomen notas, háganme comentarios. Si tienen alguna duda, háganmelo llevar al WhatsApp de grupo, a mi correo o en clase. Los sábados ahí nos vemos con alguno de ustedes. Pues no me queda más que despedirles y agradecerles toda la atención. Y es un gusto poder estar con ustedes en esta semana. Que tengan excelente día y pues pásensela bien. Es un gusto saludarlos. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima.